Estamos en el cuarto domingo de Adviento. El Adviento normalmente tiene 4 domingos. El último domingo es previo a la fiesta grande de la Natividad del Señor. En este año cae en domingo. Será el día 25 de diciembre, la fiesta de la Natividad del Señor. Cae en domingo y por eso tan pronto, tan temprano, tenemos ya el 4 domingo de Adviento. Pero, como les decía, es parte de este caminar. Y en particular, preparar el corazón para acoger a Emmanuel, es decir, al Dios que viene a estar con nosotros. La primera lectura que nos propone la liturgia de hoy está tomada del profeta Isaías, del primer Isaías. Ya hemos dicho que el libro de Isaías son en realidad 3 autores de distintas épocas, y el primer Isaías es el más antiguo. Estamos hablando de casi 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. El contexto de la lectura es las infidelidades, la secuencia de infidelidades de Israel que han traído como consecuencia que su situación sea complicada. ¿Qué es lo que pasó? Se entregaron al peor de los pecados, que es la idolatría. ¿En qué consiste la idolatría? Básicamente cambiar a Dios, que es una persona, por un objeto. Dejar a un lado el amor, que es lo que sostiene el mundo y nutre nuestra alma, para cambiarlo por la avaricia, por el hambre de poder, por el servicio a la imagen. Como era de esperarse, esta conducta, tarde o temprano, trae como consecuencia la muerte. Y eso es lo que el Señor le está llamando la atención o revelando a este pueblo un poco testarudo, ¿no? En medio de esa situación, Dios manda al profeta Isaías, al rey Ahaz, para anunciarle la llegada de quien trae la esperanza. La Virgen concebirá y dará a luz un niño, que se llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ya explicaremos un poquito con más detalle en la homilía el sentido de estos 2 símbolos, de la Virgen que concibe y del nombre del niño. El salmo de este día, el Salmo 23, 24 en la numeración antigua, reconoce a Dios como el Rey de la Gloria, el Señor de la tierra y de todo lo que existe. Hay que recordar que el término Señor no solamente significa alguien que domina o posee, sino sobre todo alguien que también cuida, que protege, que nutre, porque no solamente es este rol de quien impone su voluntad, ni mucho menos, sino alguien que porque puede, además de gobernar, porque gobierna con sabiduría, también cuida, protege, nutre. Para encontrarnos con el Señor, con este Señor que viene a cuidarnos, a traernos vida, debemos tener un corazón limpio y las manos puras. Curiosamente, esto también es don de Dios, ¿no? Tenemos que ponernos en sus manos, tal como lo hicimos al inicio de la Eucaristía, así como estamos, para dejar que Él, a su manera, a su ritmo, que Él conoce mejor que nosotros, nos vaya sanando, vaya limpiando nuestro corazón, purificando nuestras manos. Así podemos entrar en el recinto santo de Dios. Este recinto santo, ya lo hemos dicho muchas veces, símbolo de la comunión a la que Dios nos invita, el lugar de encuentro. Solo quienes cultivan estas actitudes realmente buscan a Dios y se acercan a Él. La antífona que vamos a estar diciendo, ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Como les comentaba, 4 domingo de Adviento, ya está muy cerca nuestra fiesta grande de la Natividad. Ay, otra vez. Cometí un error. No es primera carta de San Pablo a los romanos, es carta de San Pablo a los romanos. Ahora vamos a leer el principio de esta carta, el inicio de la carta de Pablo a la comunidad cristiana de Roma. En este inicio, el apóstol se presenta, nos revela cómo entiende él la misión que Cristo le ha dado, llamado por Dios para ser apóstol y proclamar la buena noticia. Se siente como parte, es decir,
pertenece a este grupo de profetas que anunciaron la llegada del consagrado que viene a redimir a su pueblo. Pablo identifica a este consagrado con Jesucristo, nacido en cuanto hombre del linaje de David y al mismo tiempo, en su condición de espíritu santificador, lo reconoce como Hijo de Dios. Ya vemos cómo se va perfilando este misterio de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Cristo le ha revelado su vocación a Pablo, algo que el Señor también quiere y puede hacer con cada una y cada uno de nosotros. Para Pablo esto implicaba llevar la buena noticia a los paganos. Ya hemos dicho que el término que utiliza es griegos, porque era la etnia y la religión de esa etnia griega, que después nosotros empezamos a llamar paganos. Todo el pueblo, es decir, está llamado a pertenecer a Cristo Jesús. Lo que nos vincula a Dios no es una cuestión étnica, sino es nuestra condición de hijos e hijas de Dios que compartimos todos los seres humanos. Tomado del texto de Pablo, de su presentación, esta bendición, ¿no? A ustedes, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios. El evangelio de este día es la manera como el Mateo nos presenta a Jesús en su versión de los que se conocen como evangelios de la infancia. Hay dos nada más, la versión de Mateo, la versión de Lucas. En algunas cosas difieren. En Mateo pareciera que el lugar de residencia de José y de María es Belén, y solo después de que vuelven de Egipto se van a exiliar a Nazaret. Lucas no, Lucas nos dice que ya vivían en Nazaret y por cuestión del censo van a Belén, donde el niño nace, ¿no? Pero lo que llama la atención es que ambos subrayan que María concibe por obra del Espíritu Santo. El contexto que vamos a escuchar de este momento central de nuestra historia de salvación es que María y José estaban desposados. Esta era una ceremonia formal en la época de María y José, que equivaldría a lo que hoy nosotros decimos están comprometidos. Todavía no se ha celebrado el matrimonio, todavía no viven como una familia, pero ya están comprometidos. Ese era el desposorio, ¿no? No vivían aún juntos. El matrimonio entre ambos estaba por realizarse. Ante la situación de María, que está esperando un niño, José decide no denunciarla, con la consecuencia terrible que podría tener eso, inclusive hasta que fuera lapidada, sino simplemente decide José suspender el compromiso de manera discreta. El Evangelio nos dice que José es un hombre justo, es decir, misericordioso sin duda, pero tampoco laxo. En sueños, nos dice Mateo, esto de sueños podría indicar no solamente a alguien que está dormido, sino un estado diferente de conciencia. Por ejemplo, como una ensoñación, una meditación profunda, etc. En esa como recolección profunda, José recibe un mensaje, entiende un mensaje de Dios que le pide acoger a María en su casa, es decir, bajo su protección. En Mateo es a José a quien se le revela el nombre del niño, Jesús, que en hebreo es Yehoshua, que significa literalmente Yahvé salva. Recordarán ustedes que en el Evangelio de Lucas es a María a la que el ángel le revela el nombre del niño. Lo fundamental aquí es el nombre, como les pongo en la siguiente lámina, porque ese nombre revela la esencia de la persona. Ya decíamos que Yehoshua significa Yahvé salva, y en el Evangelio de Mateo como que lo explicita después de revelar el nombre. El ángel dice, se va a llamar así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siguiendo su costumbre, el evangelista Mateo vincula a Jesús y la buena noticia que trae con la historia de salvación del pueblo de Israel.
Comenta que esta concepción sobrenatural ya había sido profetizada por Isaías, como acabamos de comentar en la primera lectura. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. El relato recuerda que ese niño sería llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El mensaje de Mateo es claro. Integramos los dos nombres. Vemos que el evangelista transmite que Yahvé Dios, el nombre de Jesús, Yehoshua, ha venido a salvarnos. Y el nombre Emmanuel quiere decir que la manera como ha venido Dios a salvarnos es estando con nosotros, siendo con nosotros. Nos quedamos con este texto tomado del propio Evangelio. Le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como ya hemos comentado varias veces, hermanas y hermanos, estamos en el cuarto domingo de Adviento, como que va creciendo esta expectativa de el recibir al Señor que viene a buscarnos, y por eso la temática de este día tiene mucho que ver con esta promesa de antaño, ¿verdad? Ya les comentaba que el contexto de la profecía de Isaías era un pueblo que se vivía a la deriva, ¿no? Que no sabían qué había pasado, pero sentían a Dios lejano, les estaban yendo las cosas mal, básicamente su vida estaba empezando a perder sentido y no sabían qué hacer, incluyendo a sus líderes, en este caso, el rey Ahaz. El Señor manda al profeta, a Isaías, y en otras ocasiones hemos hablado de la figura de este Isaías, el primer Isaías, que le da el nombre a todo el libro, que vive en tiempos del rey Ahaz y era sacerdote del templo de Jerusalén. Bueno, el Señor lo manda a Isaías a llamarle la atención a este rey que vivía distraído y que no sabía cómo encauzar o llevar adelante a su pueblo. Y le dice que le pida al Señor una señal. El rey no sabe qué contestar y, como dice aquí, siente que a lo mejor es una trampa y por eso le dice, no, yo no voy a tentar a Dios, es decir, ¿quién soy yo para estarle pidiendo señales a Dios? El Señor, a través del profeta Isaías, les dice o le transmite este mensaje con dos elementos simbólicos importantes. La Virgen va a concebir. ¿Qué significa esto de que la Virgen va a concebir? Tiene dos posibilidades, digamos, de un mensaje más profundo o qué significa en la visión de ese pueblo. Recuerden que el pueblo de Israel no tenía entre su tradición el referente, por ejemplo, de la vida celibataria como servicio a Dios, para nada. Al contrario, el que alguien no se casara o que no tuviera familia era visto como una maldición, ¿no? Entonces, de ahí que este símbolo para ese pueblo de Israel es especialmente importante. Una virgen, es decir, alguien que no se ha casado, que no ha formado una familia, que no ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? De acuerdo a la cultura propia de Israel, Dios interviene en su vida para transformarla, para hacerla fructífera, para hacerla plena, para que transmita finalmente vida. Ese es el primer significado de esta Virgen que da a luz. Es símbolo, desde luego, del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo que parece que no encuentra su lugar. Y no lo encuentra, como decíamos en la introducción que les compartía, pues porque han sustituido a Dios por cosas materiales o por cosas, digamos, mentales, como puede ser la imagen o el ejercicio del poder, y por eso están sin dar fruto, sin tener hijos, están incapacitados para poder transmitir vida. Ese es uno de los sentidos de este símbolo. El segundo sentido, que es muy importante, es que este que viene, y ahí está
el significado del nombre Dios con nosotros, este niño que va a venir, que va a nacer de esa circunstancia particular, en el fondo es Dios que viene a nuestro encuentro. Y viene a nuestro encuentro en una situación de desvalimiento. Ya saben ustedes que en la estructura jurídica de Israel, las mujeres no tenían personalidad jurídica, no podían ser testigos, por ejemplo, en un caso, ¿no? No se podían defender a sí mismas, las tenía que defender o su padre, o su esposo, o su hijo. No es el momento de hacer análisis de lo que eso implica por la estructura patriarcal de esa cultura en particular, sino el sentido profundo. Este Dios que viene a estar con nosotros nace desvalido. Es hijo de una virgen. No tiene, es un bebé y los bebés tampoco tienen, digamos, personalidad jurídica, pero viene a buscarnos en esa circunstancia. Se confía. Dios viene con nosotros poniéndose totalmente en las manos de la propia humanidad. Esto lo vamos a retomar más adelante al subrayar en qué consiste este camino de salvación, de transformación de nuestra propia vida desde el amor. La lectura del Salmo nos invita a esperar a este Rey de la Gloria que ya viene. Recordemos, lo hemos dicho varias veces, que el sentido etimológico de la palabra griega de gloria, doxa, significa presencia. Entonces, el Rey de la Gloria, el Rey de la presencia. Claro que cuando Dios se hace presente y captamos su presencia, es a lo que normalmente le llamamos gloria, por esta desproporción de quien Dios es, que es infinitamente más grande de todo lo que nos podamos imaginar. Pero este Dios viene a hacerse presente. Ya viene el Dios de la gloria. Ya viene el Dios a hacerse presente. Nuevamente, el mismo tema que veíamos anteriormente. Finalmente, como previo al Evangelio, la lectura de la carta de Pablo a los Romanos, donde él explicita su vocación, y lo ponía yo en nuestra meditación al inicio, las palabras, los puntos para aprovechar de la lectura, en el sentido que Cristo cuando viene a nuestras vidas, siempre nos muestra nuestra vocación. Cuando Pablo baja la guardia, deja de perseguir a la iglesia de Cristo, deja de perseguir a la comunidad centrada en Cristo, el Señor le revela realmente quién es Él. Él tenía una imagen de sí mismo y la había estado cultivando, la había estado alimentando, un poco como el Israel de Ahaz, ¿no? Con su imagen, con sus cosas, habiéndose olvidado que lo fundamental de la vida es la relación de amor con Dios. Entonces Pablo se encuentra con un Señor Jesús que lo ama y eso cambia su vida. Y descubre que su vocación es invitar a otras personas a encontrarse con este Dios que nos ama de manera incondicional y que a través de ese amor nos incorpora a su cuerpo. Le está escribiendo a los romanos, una comunidad de origen griego, es decir, de religión griega, para subrayar que todo ser humano está invitado a ser parte de este cuerpo vivo de Cristo. Finalmente llegamos al Evangelio. Mateo nace en una comunidad judeocristiana y por eso le interesa mucho para quienes leen su Evangelio, que conocen la Sagrada Escritura del pueblo de Israel, la Tanaj, quiere hacer el vínculo. Lo que dijeron los profetas, aquello que nuestro pueblo, nuestros antepasados añoraron, vivieron, buscaron, hermanos, ya está aquí. Abran su corazón para encontrarse con este Dios que viene a buscarnos. En la narrativa de Mateo, nuevamente dentro del contexto, digamos, cultural propio del pueblo de Israel, la figura de María se hace un poquito más pequeña y crece la de José, a diferencia de Lucas, donde la figura de María es muy importante y la de José más pequeña. Entonces, en la narrativa de Mateo es a José al quien le revelan el nombre del niño. En Lucas es a María. Lo fundamental es que
El mensaje central de ambos evangelios es que Dios revela la identidad de este niño. Es decir, que Dios es quien salva, Yehoshua, Yahvé salva. Les comentaba también que Mateo entreteje los dos nombres, Yehoshua y Emmanuel. Dios viene a estar con nosotros y estando con nosotros es como Dios nos salva. Recordemos que lo veíamos en las charlas sobre Cristología que compartimos a lo largo de este semestre. Había una expectativa en el pueblo de Israel de alguien que salvaba con fuerza, digamos, externa, con venganza, destruyendo a los romanos. En esta imagen que tenía el pueblo de Israel de que el problema estaba hasta cierto punto fuera de ellos, ¿no? Y en el misterio del Dios que se hace uno con nosotros, del Dios encarnado, el Señor subraya que viene a estar en nuestros corazones y ahí es donde empieza este proceso de liberación. Dios nos salva estando con nosotros. Termino la reflexión con el tema central de esta cuarta semana de Adviento. Dios te salva estando contigo. Y estando contigo, amándote. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el amor para que haga su magia, para que realmente nos transforme, para que haga nuestras vidas plenas, tiene que ser acogido en conciencia y en libertad. O sea, me tengo que dar cuenta de cuánto Dios me ama, me está amando, me está ofreciendo este amor. Y estoy invitado a acoger ese amor. Si no me doy cuenta de eso, pues de alguna manera este misterio del poder de Dios centrado en su amor queda fuera de mi vida. Y por eso tan bonita esta frase que nos compartía Mini en el canto de entrada, ¿no? Dios es frágilmente poderoso. ¿Por qué frágil? Porque lo que nos ofrece y con lo que nos transforma la vida es su amor. Pero ese amor es frágil. Si yo me cierro, no entra en mi vida y por lo tanto la segunda parte, que es el poder que tiene de transformarme y llevarme una vida en plenitud, no se da. Que esta semana hagamos este esfuerzo por meditar en las dos cosas. Dios quiere estar con nosotros y quiere estar con nosotros a través de esta presencia amorosa. Hagámonos conscientes de este amor que viene a salvarnos. Que así sea. El Señor viene a encontrarnos en los lugares en donde menos podemos imaginarnos, pero siempre con dos características importantes. Esta fragilidad, esta sorpresa de encontrarnos al Dios vivo, donde pareciera que no va a haber esperanza de vida, y al mismo tiempo esta llamada o invitación, llamada de atención, invitación a que lo sepamos reconocer y acoger. Utilicemos esta semana para acercarnos a las personas que vemos a lo mejor con una mayor situación de fragilidad, hermanos y hermanas que a lo mejor necesitan de nosotros nuestro cariño, nuestra presencia. No necesita ser algo demasiado elaborado, puede ser alguien que encuentras en la calle, alguien que se acerca a ti pidiendo algún tipo de ayuda. No solamente des lo material, que desde luego también tiene su importancia, sino que a través de esa ayuda, esa presencia, se perciba tu amor y tu cariño. El acercarnos a esos lugares donde pareciera que la vida se ha apartado, de alguna forma sensibiliza nuestro corazón para encontrarnos con el Dios que viene a salvarnos. En el corazón de cada una y cada uno pueda nacer este Señor que viene a transformar nuestras vidas desde el amor.